Bueno, volveremos a esto. Hola. Buenas, hemos vuelto, ahí está. Bueno, entonces decíamos que modificando la actividad del miocardio, modificando la actividad de los vasos sanguíneos, modificábamos la presión arterial y el flujo. Para eso teníamos un bulbo raquídeo que podía modificar estas estructuras, el funcionamiento. Para ello ese bulbo raquídeo recibía información y de esa manera, ante distintos estímulos, modulaba la actividad del miocardio y vasos sanguíneos y por ende modulaba el flujo y la presión. Pero que además existían sustancias como hormonales, es decir, hormonas. La definición de hormona es una sustancia, esta es una definición que en realidad para mí no es exactamente la más feliz, pero la definición inicial, para que uno entre como en calor, digamos, está bien. Dice que hormona es una sustancia que liberada de una célula tiene actividad a distancia, ¿no es cierto?, de la misma. Es un mediador químico o una señal química. Está bien, no está mal la definición y sabemos que hay hormonas que actúan sobre las propias células que las secretan, que hay hormonas que se secretan de distinta manera, pero no importa. Pero para el caso se entiende, es decir, es una célula que quiere mandar una señal a otra u otras y entonces emite genera una sustancia. En ese sentido, por ejemplo, decíamos la adrenalina la fabrican las glándulas adrenales de nuestro cuerpo. Pero también decíamos, si yo quiero que el corazón se contraiga con más fuerza o con más velocidad en alguna circunstancia, también puedo poner la adrenalina desde afuera y en cantidad suficiente como para que produzca una acción inmediata y de mucha rapidez. Las hormonas, muchas hormonas, no todas, las hormonas que tienen actividad como esta, de tipo neurotransmisor, las hormonas estas que tienen actividad de tipo neurotransmisor tienen una actividad muy rápida y muy fugaz. Rápida que empieza rápido y fugaz que dura poco tiempo. Bueno, entonces hay hormonas que pueden modular la actividad de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, si la adrenalina actúa sobre los receptores adrenérgicos. Pero la adrenalina, o la noradrenalina, lo mismo, si suministro noradrenalina va a pasar algo parecido. Pero no son las únicas hormonas que tienen actividad sobre los vasos sanguíneos. Hay otras hormonas, como por ejemplo la ADH, dice acá, la hormona antidiurética, es decir, una hormona que induce la disminución de la producción de orina, ¿sí? Antidiurética, para que no haya diuresis, para que no haya emisión de orina. Diuresis es la emisión de orina. Entonces, antidiurética, no hacer pipí. Bueno, la hormona antidiurética, además de hacer que no hagamos pipí, también estimula los vasos sanguíneos. Ahora, esta hormona antidiurética modula la presión, actuando sobre el vaso sanguíneo, regulando la presión, es decir, produciendo vasoconstricción. Pero la antidiurética, como bien lo dice la palabra, antidiurética, no hay diuresis. Aumento entonces de la retención del líquido en el cuerpo. Si retengo el líquido en el cuerpo, la volemia también es más alta. Conclusión, es otra forma que tiene esta hormona para elevar la presión. La eleva por el mecanismo de vasoconstricción, actuando sobre los vasos sanguíneos, sobre el músculo liso del vaso sanguíneo, donde tiene receptores para producir aumento en la para producir constricción, contracción del músculo y constricción del vaso, pero además de tener esa actividad, tiene actividad sobre la retención de agua en los vasos sanguíneos, que también modifica la presión arterial y el flujo, o sea que tiene dos maneras de hacer la modulación. Luego tenemos, ahí dice renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí vamos a ver angiotensina. La angiotensina
también tiene capacidad vasoconstrictora. Es decir, actúa sobre los músculos para producir vasoconstricción, músculo liso del miocardio, del músculo liso de los vasos sanguíneos. Y también la angiotensina induce la sed. Sed, tomar líquido, aumenta el volumen vascular, aumenta el flujo y la presión. O sea que la angiotensina 2 también es una hormona que produce incremento de la presión arterial. La aldosterona, que ahí está entre paréntesis, porque en realidad la aldosterona es liberada como estímulo, bueno, no importa, la aldosterona también es una hormona que modifica la presión arterial y el flujo, pero la aldosterona no produce actividad sobre los vasos sanguíneos, por eso está entre paréntesis también, porque no produce actividad sobre los vasos sanguíneos directos. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona retiene en el cuerpo sodio y agua. Si aumenta la cantidad de sodio y agua dentro de un vaso, aumenta la volemia, aumenta la presión hidrostática, aumenta la presión del sistema. Bien. O sea que la aldosterona también induce el aumento de presión por aumento de volumen. Y luego el PNA es péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular hace lo contrario, modifica la presión en menos. Lo fabrica la aurícula derecha, lo libera la sangre. El péptido natriurético, natrium es sodio. Péptido es que es una proteína chiquitita. Péptido natriurético, natrium sodio. El natriuresis es la eliminación de sodio en orina. Entonces, ¿qué hace este péptido? Estimula la eliminación de sodio por la orina. El sodio arrastra agua consigo y entonces elimina sodio y agua, baja la cantidad de sodio y agua que tiene el cuerpo, disminuye la volemia, disminuye la cantidad de flujo que hay dentro de la sangre y por ende disminuye la presión, porque la presión es directamente proporcional al flujo, como habíamos visto antes. Es decir, ¿qué mostramos en este cuadro? Mostramos formas de regulación de la presión arterial. Por supuesto, sí. ¿Pero estas actúan paralelamente en el mismo momento? Todo lo que ves acá, todo funciona, diría. Claro, todo anda en el mismo momento. Ahora vos tenés en tu cuerpo, tenés noradrenalina, sí, baja cantidad. Adrenalina por ahí no, es la única que no tenés. ¿Tenés antidiurética ahora en tu cuerpo? Sí. ¿Tenés renina, tenés angiotensina y aldosterona? Sí. ¿Tenés péptido natriurético? Sí. Ahora, ¿pero cómo? Y eso, bueno, aclaremos, bueno, y todo lo demás, todos los demás mecanismos también. ¿Y cómo? ¿Y cómo funciona esto? No, pará. Son todos mecanismos que están involucrados como si fueran una red en la mantención de la tensión arterial. Entonces, la tensión arterial que uno tiene en cada momento es la resultante de lo que pasó con todo esto en cada momento. Ahora, por supuesto que estos mecanismos se ponen en marcha en mayor medida en algunos momentos determinados. Entonces la pregunta es, cuando uno dice, por ejemplo, me paro y entonces el centro cardiovascular incrementa mi frecuencia cardíaca, bueno, eso pasa, pero constantemente lo está haciendo el centro cardiovascular. Lo que pasa es que cuando me paro, toma relevancia ese mecanismo y entonces digo, bueno, cuando me paro pasa tal cosa, pero no es que ese mecanismo no está funcionando ahora. El centro vulvar en este momento, el mío como el de ustedes, está comandando permanentemente el estado de los vasos sanguíneos. Solo que cuando necesita algo diferente, entonces se refuerza algún mecanismo. Se puede reforzar ese mecanismo u otro. Y los controles de la presión, cuando nosotros queremos controlar la presión de las personas, el paciente, bueno, pues el control de la presión, lo ejercemos sobre mecanismos que tienen que ver con esto. Entonces, nada, actuamos sobre alguno de estos mecanismos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Lo anulamos algún mecanismo? No anulamos nada. Hacemos que funcione un poco menos, depende de lo que querramos, o un poco más. Entonces, de acuerdo a lo que hacemos,
de acuerdo a las necesidades y lo que vamos a darle a los pacientes de medicamentos. Pero independientemente de eso, lo que hacemos es regular estos mecanismos que están viendo ahí. No todos, y no todos a la vez, ¿no? ¿Cómo? Bueno, entonces, bueno, eso. Entonces, estos mecanismos que vemos ahí en general son los reguladores del flujo y la presión. ¿Hay más? Una consulta, Héctor, perdón. Sí. Puede ser, el PNA entonces es un diurético, es todo lo contrario a la ADH. Claro. Es ¿O no? contrario a la aldosterona, sería más que la ADH, sí, porque retiene agua, pero no retiene sodio. En cambio, la aldosterona retiene sodio y agua. Y el PNA hace lo contrario. O sea que la aldosterona también es un antidiurético. Claro. La aldosterona Perfecto. tiene también actividad antidiurética. Lo que pasa, la diferencia está en que la aldosterona retiene agua con sodio y cloro. En cambio, la antidiurética retiene solamente agua. La antidiurética retiene solo agua. O sea que tenemos mecanismos para retener agua y para retener agua y sodio. Lo que pasa es que esos mecanismos también tienen que ver no solo con la mantención de la presión, tienen que ver con la mantención de los volúmenes de sangre que circulan. Es decir, son formas que tiene el cuerpo para regular en realidad la actividad del riñón. Por ejemplo, si el riñón pierde sodio, también utiliza la aldosterona. Si se pierde sodio del cuerpo, también la aldosterona te retiene sodio y agua. Si lo que necesitas es que el riñón concentre la orina, hay que sacarle agua a la orina, ¿y a dónde la dejas? Adentro del plasma. Entonces la antidiurética te retiene el agua, pero no te retiene los electrolitos y orinas más concentrado. O sea, son mecanismos que actúan sobre el riñón, pero que tienen modulación, modulan de forma indirecta, están modulando la presión arterial. Entonces ponele, vos estás en un desierto y no tenés agua para tomar. Entonces tu hormona antidiurética está como quien dice a full. Entonces, ¿qué hace? Te retiene el agua, pero te retiene las sales. No, no te las retiene, que se escapen, no importa. Y vos orinás poquito, pero orinás concentrado. Pero a su vez, ese mecanismo de retener el agua, te está reteniendo el agua en el cuerpo, pero además es un mecanismo que está regulando en más la presión arterial. Por ejemplo, por dar un ejemplo en el desierto, pero eso pasa normalmente todos los días. Ahora, en este momento, hay antidiurética. Yo puedo pedir hormona antidiurética y va a venir un nivel de sangre de hormona antidiurética. No es que no hay, siempre hay. Todo esto hay siempre. ¿De acuerdo? O sea, todas las cosas que nosotros vemos, bueno, hay alguna excepción por ahí, pero todas las cosas que vemos nosotros hay siempre. O sea, que nuestro cuerpo no funciona blanco-negro. Funciona, lo que vemos es la resultante, pero no hay un blanco-negro. Es como decir, por ejemplo, no sé, había cuarentena total hace un mes atrás. Sí, bueno, cuarentena total, pero había gente en la calle. ¿Por qué? Porque había uno que tenía que salir para esto, otro para lo otro, no sé, pero era una cuarentena total, pero hay gente en la calle igual. O sea, que no es que no hay, el absoluto no existe. ¿No? Bueno, y acá pasa lo mismo. Esto es una resultante, pero todos estos mecanismos uno los explica por ahí cuando suceden cosas, porque cuando suceden cosas especiales se ponen más en manifiesto y los podemos para poder entender el mecanismo que está funcionando. Pero nada, o sea, el hipotálamo permanentemente regula el centro cardiovascular. Pero si se muere el BOBI va a ser una descarga mayor y entonces, bueno, así es la cosa. Bueno, entonces esto es regulación del flujo y de la presión que pasa por los vasos sanguíneos. El flujo y la presión de los vasos sanguíneos están regulados por distintos mecanismos que funcionan en conjunto y a la vez. Decía, ¿hay otros mecanismos? ¿Hay otros mecanismos que regulan la presión arterial? Sí, por supuesto que hay. Hay mecanismos generales, por ejemplo, hay sistemas como el sistema de las radiquininas, hay como el óxido nítrico, es decir, hay distintos sistemas que modulan la presión. Pero ahí hemos mencionado algunos que modulan de forma directa la presión general en algunos momentos determinados. También hace falta aclarar ahí que, si bien lo dijimos recién, lo de la hormona antidiurética y lo de la aldosterona,
cualquier circunstancia que modifique la actividad renal también va a modificar la presión. Ese es el motivo por el cual, de nuevo, me voy a un extremo. Entonces digo, motivo por el cual en el extremo pongo, por ejemplo, al paciente con insuficiencia renal, una persona incapaz de llevar a cabo la función renal. Paciente con insuficiencia renal no orina. Si no orina, su volemia cuanto menos se mantiene estable. Bueno, esas estabilizaciones de la volemia hacen que cuando el individuo tome líquido, porque tiene que tomar líquido todos los días, y no lo pueda eliminar, la presión aumente. O sea que ese es un estado extremo en el que puede interpretar que la función renal regula también los volúmenes y por ende la presión del sistema. Y por último, también regula la presión del sistema la ingesta de líquido. En ese sentido lo puedo llevar al extremo contrario. Si no tomamos nada de líquido, nuestras presiones empiezan a ser cada vez más bajas. Es decir, que la deshidratación se lleva de la mano con presiones bajas. ¿Está bien? O sea que modulaciones, cosas que modulan la presión arterial. En lo cotidiano, la modulación está dada principalmente por esas cosas que nosotros vimos, por ese cuadrito que vimos recién. Es decir, la modulación está dada por el centro cardiovascular y por algunas hormonas circulantes. Bien, o sea que ahí tengo flujo y compañía. Y de acá me voy un ratito, aprovecho que me quedan 10 minutitos para hablar sobre el sobre. Ahí está. Sobre tubo digestivo que vamos a seguir viendo, que vamos a ver el día viernes. Yo trato de ver fisiología porque es lo que más cuesta. Anatomía es ver y nada más. Si quieren cosas de anatomía también me pueden decir. Y si quieren hacer alguna charla más también me pueden decir, no hay ningún problema. De más me pueden pedir lo que quieran, no hay ningún problema. Tenemos que combinar el horario y listo. Y si no me mandan mensaje, como me manda gente, hay gente que manda mensaje y les contesto lo que necesito. Pueden dar fe a aquellos que reciben la respuesta. Bueno, nos vamos entonces, comenzamos hacemos un repasito, un inicio, digamos, de tubo digestivo. Pero si no les comparto nada. Compartía. Ahora sí les comparto. Entonces, ahí está, tubo digestivo. Dejamos el aparato cardiovascular y nos metemos en el tubo digestivo. En este sentido, el aparato digestivo, desde el punto de vista de la fisiología, bueno, nosotros vamos a ver cómo, para qué sirve el tubo digestivo. Y en ese sentido, ¿para qué sirve el tubo digestivo? Bueno, el tubo digestivo es el sitio en el cual se produce la degradación y absorción de los nutrientes. Es decir, los nutrientes, lo que nosotros comemos, se degrada, se descompone lo que comemos a elementos básicos, o sea, se lo descompone a monómeros. No hace falta que descompongamos a átomo, descomponemos a monómero, y los monómeros de cada una de las macromoléculas son, una vez degradadas las moléculas, se transforman en monómeros, y esos monómeros son absorbidos y pasan al tubo digestivo. El tubo digestivo también tiene función de excreción de algunas sustancias. Ojo, la materia fecal no está representada por cosas que entraron a nuestro cuerpo y salieron en gran medida. La mayor parte de la materia fecal está representada por lo que no, o sea, por aquellas cosas que entraron en el tubo digestivo y no se absorbieron. ¿Se entiende? A veces la gente cree que el tubo digestivo, nosotros todo lo que nos sobra lo echamos al tubo digestivo y lo eliminamos como materia fecal, y no es así. Si bien existe
una pequeña cantidad de esa materia fecal que corresponde a desechos del organismo. Si bien eso sucede, no es la mayoría de esa materia fecal. La mayoría de la materia fecal corresponde a productos no absorbidos, es decir, lo que sobró de lo que comimos sería. ¿Está bien? Bueno, entonces podemos hacer eliminar algunos desechos, podríamos eliminar algunos desechos a través del tubo digestivo, y hoy sabemos que el tubo digestivo tiene un par de funciones más. Una es la de inmunomodulación, es decir, en el tubo digestivo hay una gran cantidad de tejido linfático, y ese tejido linfático, que es el encargado de las respuestas de la inmunidad, pues parte del encargado de hacer respuesta inmune, es estimulado ese sistema permanentemente por las cosas que pasan por nuestro tubo digestivo, principalmente aquellas que comemos, y ese pasaje de sustancias produce una sensibilización en ese aparato inmune, que es parte del resto del organismo. O sea, le enseña lo que nosotros vamos comiendo a lo largo de la vida, le enseña en parte a nuestro sistema inmune, que tiene otros sitios de aprendizaje, le enseña qué es lo propio, qué es lo ajeno, y entonces ese sistema inmune se puede ir desarrollando de mejor manera. Bien, o sea que tenemos inmunomodulación, sería el proceso. Y la otra cosa que hace el tubo digestivo, el tubo digestivo hoy se sabe que tiene una gran cantidad de neuronas. Neuronas como las que tenemos en el cerebro. Se dice que el tubo digestivo es el segundo cerebro, para que tengan idea la cantidad de neuronas que hay en el tubo digestivo. La pared del tubo digestivo es un nuevo cerebro. No es el cerebro que tenemos en nuestra cabeza pensante, es un cerebro de actividades básicas. Actividades básicas, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las actividades básicas? Aquellas que están relacionadas con la vida. Entonces, ese cerebro que tenemos en nuestro tubo digestivo modula quiere decir interviene en la regulación, es una intervención regulatoria, una modulación, ¿no es cierto? Interviene en modulación de respuestas neurológicas, ¿está bien? Que tienen que ver con el sistema nervioso, de índole primitivo, es decir, primitivo hace referencia a aquellas cosas que tienen relación con funciones básicas o vitales. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. O sea que el tubo digestivo... Profe, sí. Perdón, una pregunta. Y acá en el sistema digestivo, ¿alguno de los órganos tampoco interfiere en la presión arterial? No, en el caso del tubo digestivo no tenemos modulación de la presión de forma directa, no, o por lo menos no está descrito como tal, o por lo menos yo no lo conozco. Capaz que mañana me decís, no, mirá, acá traje el libro que dice tal cosa, y yo te digo, bueno, mirá, qué va. Porque puede pasar, pero bueno, hasta el día de hoy que yo sepa, no hay una modulación, no hay una actividad del tubo digestivo relacionada con la modificación o modulación de la presión arterial. No por lo menos que hasta el día de hoy. No, ahora sí después aparece, porque puede aparecer, capaz que después aparece que resulta que las neuronas del duodeno tenían capacidad de secretar alguna sustancia que modificara la presión para que cuando digerís pase tal cosa, no, pero por ahora no tenemos esa conexión. Bueno, entonces ahí tengo para qué sirve el tubo digestivo, ¿no es cierto? Y el tubo digestivo está compuesto por, esto el tubo en sí, ¿no? Dentro del aparato digestivo. El aparato digestivo está hecho de forma tubular, ¿no es cierto? Proviene de una estructura que se llama intestino primitivo,
y la boca del estomodeo, que es la boca original, y el intestino primitivo, se transforman en los órganos que van a constituir el tubo digestivo. Pero al tubo digestivo vienen a abocarse una serie de glándulas, de las cuales hay un par que tienen actividad que no tiene que ver con el tubo digestivo. Entonces así tenemos glándulas que secretan en el tubo digestivo, tenemos las glándulas salivales, que es así, por lo menos hasta el día de hoy, creemos que están solamente relacionadas con el tubo digestivo. Después tenemos una glándula que es el hígado, que sabemos hoy que tiene un par de centenas de funciones independientes del tubo digestivo. ¿Está bien? Funciones independientes, por ejemplo, modular la cantidad de glucosa que hay en sangre. Eso no es una actividad relacionada específicamente con el tubo digestivo. Alguno me podrá decir, bueno, pero la glucosa se absorbe por el tubo digestivo. Bueno, ya sé que se absorbe por el tubo digestivo, pero el hígado modula la actividad de la glucosa que no se absorbió recién del tubo digestivo, también la modula. Así que, eso por dar un ejemplo, es decir, el hígado tiene funciones que no tienen que ver, fabricar proteínas para el plasma, proteínas que circulan como la albúmina, no tiene que ver necesariamente con la absorción intestinal. Sí, en última instancia que tiene que ver, porque si no absorbo las cosas, está bien, pero bueno, también el riñón sería también lo mismo, porque si no absorbo las cosas tampoco las eliminaría, eso. Pero para el caso general, entonces el hígado sería una glándula que tiene muchas funciones que no están relacionadas con el tubo digestivo. Y el páncreas, que tampoco está relacionado con, sí, está relacionado con la secreción de jugo pancreático, pero tiene actividad hormonal no relacionada con el tubo digestivo, es decir, secreción de moléculas que van al torrente sanguíneo y que tienen una actividad a distancia. Y dentro de la pared del tubo digestivo, esas son glándulas entonces que se llaman glándulas anexas. Y dentro de la pared del tubo digestivo hay glándulas que forman parte de la pared del tubo. Hay glándulas que también fabrican cosas que no tienen que ver estrictamente con el tubo digestivo, aunque modulen actividades relacionadas con este. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el estómago fabrica grelina. La grelina es una hormona que está relacionada con el apetito. Está bien, tiene que ver con el tubo digestivo, pero en realidad no tiene actividad sobre el tubo digestivo esa hormona, tiene actividad sobre el cerebro. ¿Está bien? Entonces, el tubo digestivo en sí tiene un sistema glandular que tiene relación con la cavidad del tubo, porque hay glándulas que secretan hacia el tubo sustancias, pero ojo, porque hay glándulas que tienen actividad que no es solamente relacionada con el tubo digestivo, sino que es actividad que tiene que ver con el resto del organismo y que no se relacionaría directamente con la absorción y degradación de alimentos. Por lo demás, lo que hacemos es degradar el alimento y absorberlo. De eso es lo que vamos a hablar justamente en las charlas de aparato digestivo durante los próximos días. Es decir, vamos a hablar qué pasa con el tubo digestivo. En un sentido general, el alimento que nosotros ingerimos tiene un tamaño descomunal, por llamarle de alguna manera, para lo que nosotros necesitamos. Esto es, nosotros masticamos un pan, ¿no es cierto? Uno se pone en la boca un pan, lo mastica, un rato mastica el pan, lo saca de la boca y hay una bola. Y dice, bueno, esta bola, nada, ya está todo degradado, ya está, la bola. Entonces dice, ¿cómo está degradado? Y tienes una bola. Bueno, mira, ahora te lo muestro. La desarma la bola, queda como una papilla, la moja con agua, inclusive si quería, y queda una papillita con todo muy chiquitito, todo cortadito, finito, chiquitito. Y uno lo mira como si fuera un grano de sal, por ejemplo, como granitos de sal o cosas chiquititas. Y uno lo mira y dice, eso que acabas de mostrar, que me mostraste, que para vos está totalmente triturado, esos son como querer pasar a través de la cerradura, no sé, una botella. Es decir, no pasa de ninguna manera. El tamaño es descomunalmente grande, aunque esté masticado y chiquitito. Quiere decir
que tenemos que llevar las moléculas a un estado de degradación, a un estado de monomerismo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a un estado tan pequeño que eso que nosotros creemos que es chiquito es inmenso. Eso que nosotros creemos que se supone que es chiquito, no es nada chiquito, es inmenso. Bueno, entonces, lo que va a suceder a lo largo del tubo digestivo es que va a haber acciones mecánicas relacionadas con compresión, con movimiento, acciones mecánicas sobre el alimento, y luego va a haber que va a haber que tomar acciones químicas sobre el alimento. Es decir, que el alimento va a recibir a lo largo de todo el tubo una actividad mecánica que trata de que las moléculas se separen mecánicamente, pero que es totalmente insuficiente para lograr el cometido de degradar a monómero. Motivo por el cual, asociada a esa degradación mecánica, va a haber una degradación química. La degradación, en términos generales, a la degradación nosotros le damos la denominación de digestión. Es decir, la degradación del alimento, ¿sí? A la degradación del alimento nosotros le damos el nombre de digestión. O sea que lo que hacemos es degradar el alimento digiriéndolo. ¿Pero qué? ¿Hay otra manera de degradar un alimento que no sea digiriendo? Por supuesto, por eso hacemos la aclaración. ¿Podría yo degradar un alimento sin hacer proceso de digestión? Podría ser un proceso, por ejemplo, de fermentación, un proceso de putrefacción, un proceso de descomposición que no sea similar al de la digestión. O sea, ¿existen otras maneras de degradar que no sean digerir? Sí. Bueno, lo que hace nuestro cuerpo es digerir. ¿Y en qué consiste digerir? Digerir consiste en fraccionar al punto que nos queden las moléculas elementales que podamos absorber. Es decir, es romper, es degradar, es romper moléculas. Eso es la digestión. Romper moléculas, en este caso hasta que sean absorbibles. Las moléculas digeridas tienen que pasar al torrente sanguíneo. Y en ese sentido, hago una aclaración que es la siguiente. ¿Vieron alguna vez un chinchulín? Sí. Hoy en día que está todo tan caro, capaz que lo vieron en una foto. Pero bueno. Pero la idea es que el chinchulín es una parte del intestino de la vaca, o de cualquier otro animal también, ¿no? Porque también el chinchulín de cerdo, el nuestro también, ¿no? Nosotros le llamamos intestino para que no se parezca, pero en realidad es lo mismo. Bueno, el intestino del cerdo se vería algo así como esto, ¿no es cierto? Esto sería una asa intestinal. ¿Se ve? ¿Se parece al chinchulín que comen? No. Más o menos. ¿Qué? Sí, cuando lo cortás, sí. Claro. Sí, pero no tiene otra forma. No, claro, usted cuando lo ven, cuando no está cortado, generalmente cuando se cocina así. Bueno, yo cuando lo pongo al asador... ¿Cómo? Me parece toda una cosa extraña, me parece como un gusano, no sé. Claro, eso no sé. Bueno, cuando uno lo pone al asador ya lo corta así, para que quede así. Quedan así o a veces queda como un círculo así. Por ahí queda como un círculo. Pero es parecido a esto. El gusano es cuando lo comprás, pero cuando lo comprás, después lo cortás para ponerlo a la parrilla. Bueno, no sé, depende del asador. Bueno, yo lo corto porque cuando se sirve así. Se sirven como una ruedita así. ¿O no? Sí. ¿Lo han visto o no? No sé, sí. Yo las veces que he visto chinchulín... Estoy acordando de pedazos. Sí. ¿Qué cosa? Yo cuando lo vi... como se corta de pedacitos. Como claro, como se la corta... salchicha parrillera. Cada parte, claro, como la salchicha parrillera, cada parte del chinchulín,
se llama asa porque se parece al asa de una taza. Se llama asa intestinal. Y generalmente cuando se va a servir se corta así en asas para que quede esa ruedita. Entonces se sirve esa ruedita, uno le pone, no sé, limón si quiere, o lo que fuera, o provenzal, o no sé, alguna salsita, porque en general el chinchulín solo no se come con algo. Le pone alguna salsa, algo, y come eso. Bueno, no importa. La cuestión es que ese es el chinchulín. Y si lo han visto crudo, lo han visto como esa tira que viene con grasa, con algo blanco como colgado por varios lados. En cualquiera de los casos, el chinchulín tiene un agujero, tiene un orificio, y correspondería al orificio por el que va a pasar el alimento. Bueno, casualmente lo que yo quiero desglosar en esto, que después lo vamos a ver, pero quiero desglosarlo, es que lo que quiero desglosar es que ese circulito que se ve ahí, como si fuera la entrada, el agujerito del chinchulín, con su pared, ahora esto representa esto. Ese chinchulín que nosotros vemos ahí tiene un espesor. Tiene un espesor. Y en ese espesor, que acá yo el espesor lo marco como una línea violeta, ¿no es cierto? Como una línea marrón, el espesor de esta. Tiene un espesor. En ese espesor, lo que yo pinto acá de amarillo, corresponde a la luz del órgano, o sea, es lo que tiene comunicación con el exterior mismo. Es decir, si yo entro por la boca, llego a este lugar amarillo. En algún momento tengo que llegar ahí. Si entro por la boca, en algún momento voy a tener que llegar acá. Solamente que me hayan absorbido antes. Pero si no me absorbieron, llego ahí. Bueno, ahora lo que llega ahí, eso es el exterior. O sea que los puntitos violetas están todavía sin ser absorbidos. Bueno, eso es el exterior del cuerpo. Y lo que voy a poner como rojo acá, esto ya es el interior del cuerpo. Quiere decir que no hay que atravesar toda la pared del intestino para llegar al cuerpo. No hay que atravesar todo así para llegar adentro del cuerpo, como si fuera un vaso sanguíneo. Sino que el alimento, cuando es absorbido, cae en la pared del intestino. Esto es caer en la pared. Caer acá adentro. Acá adentro hay vasos sanguíneos que se llevan el alimento hacia otros lugares. Se llevan lo que absorbimos del alimento, ¿no es cierto? O sea que la absorción de la que vamos a hablar, esto lo aclaro, después lo voy a aclarar de nuevo, pero lo aclaro ahora para que se vaya entendiendo, porque es un concepto importante de entender. Es decir, cuando decimos se absorbe el alimento, no es que tiene que atravesar toda la pared del intestino. Atravesar la pared intestinal no significa atravesar todo el intestino, significa atravesar solo la línea negra que está acá. Esta línea negra. Porque una vez que atravesemos la línea media, esa línea que está ahí, negra, ya estamos dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese lugar donde caemos se contacta con vasos sanguíneos. No es que se contacta. En ese lugar, acá está dibujado ya saliendo, en ese lugar hay vasos sanguíneos que sacan el alimento fuera del intestino y lo llevan al sistema general. O sea, nunca está dentro, propiamente dicho. O sea, de la pared va afuera. O sí pasa por... De la pared, pero no va afuera del intestino, digamos. Sí, está, es decir, de la afuera del cuerpo, pasa al espesor de la pared, y en el espesor de la pared está el vaso sanguíneo que recoge lo que se absorbió. Con esto quiere decir que no es que uno tiene que hacer esto, o sea, el alimento no hace